Llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero. Le dijo: abre la cantina, quiero gastar mi dinero. Ya estoy de nuevo en mi pueblo, quiero que celebremos. Le contestó el cantinero: aquí ya no vendo vino, desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Te invito que dejes el vicio, ven a la iglesia conmigo. Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la cantina, el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio. Le platicó el cantinero: yo estaba ciego y perdido de ese antojo del vicio, de ahí me rescató Cristo. Ahora siento en mi alma la paz que no me dio el vino. Y el cantinero dijo así: aquí ya no vendo vino, desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Te invito que dejes el vicio, ven a la iglesia conmigo. Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la cantina, el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Sigue siendo rey y sigue estando en el trono. Caminaré por el fuego y por la oscuridad.
Hola, buenas tardes. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa, La Voz del Pastor. Es un placer para mí estar compartiendo contigo. Pongo en las manos de Dios tu vida y le pido al Señor que te bendiga, que te guarde y que su gracia y favor sea sobre ti y sobre toda tu casa. Que cada día de tu vida Él incline tu corazón hacia Él para que le conozcas. Hemos estado compartiendo la verdad de que es muy importante conocer a Dios. Eso hace una gran diferencia. Y habemos muchas personas que conocemos a Dios, pero la verdad es que necesitamos conocerlo más. Creo que Dios es tan grande, es tan poderoso, es tan fuerte, es tan completo, es tan verdadero, es tan grande que no nos alcanzaría la vida entera para conocerlo. Por eso conocer a Dios se trata de estar continuamente buscándolo a través de su palabra, a través de una comunicación con Él a diario, y Él se te revela y te enseña. Pero sobre todo, conocemos a Dios a través de su palabra. La vez pasada estuve compartiendo contigo acerca de cómo es que nosotros recibimos desde la crianza un concepto de Dios. Inconscientemente relacionamos a Dios como Padre. Y es que Dios se revela, a través de la Biblia como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, la identidad de Dios tiene mucho que ver con la paternidad. Entonces, inconscientemente relacionamos la forma en que nuestro padre o nuestros padres, padre y mamá, fueron con nosotros, o cómo se comportan con nosotros, cómo nos tratan, relacionamos inconscientemente la forma de ser de Dios. Por eso uno de los propósitos mayores de Dios, al hacernos padres, al darnos esa bendición de ser padre, es que podamos enseñar a nuestros hijos, a través de nuestros actos, a través de nuestros consejos, cómo es Dios. Pero obviamente necesitamos, nosotros como padres, darnos a la tarea de conocer a Dios para poder darlo a conocer a nuestros hijos. Y hoy quiero hablarte de Dios como nuestra justicia. La Biblia dice en Jeremías capítulo 23, versículo 6, y este será su nombre, con el cual llamarán Jehová Yahweh, justicia nuestra. Hay una historia que hace tiempo la escuché y llamó mucho mi atención. Es que cuenta que había en un estado, creo que en Estados Unidos, un hombre que era famoso porque era un juez justo. Tenía tanta fama de ser justo que se consideraba que no había otro juez tan justo como él. Siempre sentenciaba con justicia y siempre sentenciaba aún a los culpables de manera justa, de acuerdo al crimen o de acuerdo a la infracción que hayan cometido. Un día le sucedió algo extraordinario. Delante de él llevaron a su hijo como culpable de haber destruido el automóvil de un vecino. Y a él le tocó juzgarlo. Definitivamente, el hijo era culpable. Había destrozado el carro del vecino porque había conducido en estado de ebriedad. Sin embargo, el padre no se inmutó. Estaba en el estrado como juez y trató a su hijo como trataría a cualquier otra persona, inclinado como siempre a ser justo. Determinó la multa que requería pagar su hijo. En ese tiempo creo que eran unos $3,000. Y después tenía que pagar los gastos del carro que había destruido. Total que la deuda era alrededor de más de $10,000. El hijo estaba impactado porque no tenía dinero, porque era un estudiante, creo todavía, y estaba impactado porque cuando se puso frente a su padre como juez, él pensó: mi padre me ama, mi padre me va a ayudar, mi padre va a hacer
comprensivo, porque yo sé que me ama. Entonces, cuando el Padre, con justicia, establece lo que tiene que pagar y lo que tiene que hacer, Él comienza a decirle, ¿cómo puede ser? Tú eres mi Padre, ¿verdad? No me puedes perdonar, no puedes tener misericordia de mí. Pero lo que hizo este juez impactó a su hijo. Se bajó del estrado, se quitó su toga y entonces dijo, ahora sí, antes era tu juez, pero ahora soy tu padre y te puedo mostrar misericordia. Yo te voy a ayudar a pagar todo lo que el juez te dijo que debías pagar, toda la multa y los daños. Esto nos lleva a nosotros comprender, y es muy importante porque en mi vida como pastor me he dado cuenta que aún las personas que conocen a Dios nos inclinamos hacia los extremos o determinamos que Dios es un juez justo, y es verdad, y nos movemos de esa forma pensando que Dios es un juez justo. Es correcto, pero también Dios es un Padre amoroso. Y también de repente nos vamos al otro extremo. Y si alguien nos habla o nos juzga por las cosas que hacemos, comenzamos a argumentar que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia. Y también es verdad, Dios necesita que lo conozcamos como juez justo y como Padre misericordioso y compasivo. Pero necesitamos conocer a Dios para mantener un equilibrio, porque irnos a los extremos nos hace tener un concepto equivocado de Dios. Amén. Así es que voy a compartirte un poco acerca de esta verdad, ¿ok? Número 1, Dios es nuestra justicia. Cuando le está hablando al profeta acerca de que le llamarán Jehová, Sidkenu, dice la palabra. Primero que nada, Jehová significa yo soy. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo muchas veces, yo soy el pan de vida, yo soy tu fuerza, yo soy tu alimento, yo soy. Y estaba haciendo inferencia a la misma palabra que Dios le dio a Moisés. Cuando vayas ante los judíos, cuando vayas ante el faraón, les vas a decir, yo soy me envió. Y es un nombre precioso, porque yo soy tiene que ver con que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Dios toma la forma de tu necesidad y puede suplir y puede hacer cualquier cosa por amor a ti. Pero también está diciendo, yo soy Jehová Sidkenu, que significa yo soy tu justicia. Y hay que entenderlo, hay que comprenderlo bien para saber cuál es el estilo de vida que Dios requiere de nosotros. No se trata de ser un juez, pero tampoco se trata de solo ser un padre amoroso. Se trata de enseñarnos a vivir de tal forma que podamos honrar al Padre amoroso, recurrir a Él cuando tenemos necesidades, pero también reconocer que Él es Dios santo, que Él es Dios justo, que Él sigue pensando igual, que Él no cambia, es inmutable. Así como destruyó a Sodoma y Gomorra por causa de su continuo pecar, de su continuo deseo de hacer el mal, así Dios hará con aquellos que persisten o persistimos de alguna manera, a pesar de que extiende su misericordia, persistimos en hacer lo que no es bueno, lo que no es correcto. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos. ¿Cómo puede Dios tener esas dos cualidades juntas? ¿Verdad? Es importante, porque pareciera que son opuestas, ¿verdad? Pero vamos a tomar como punto de partida la historia que te acabo de contar. Quiero que te ubiques en la realidad de que tú eres el hijo de ese juez, pero también ese juez es tu padre. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos esa historia en cada uno de nosotros, ¿ok? Nosotros teníamos una condena por causa de nuestro pecado
que nada quisiéramos, ni nada que hagamos, ni podamos hacer, la podemos pagar. No podíamos agradar a Dios. No podíamos hacer nada, porque Dios es justo, porque Dios es santo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero santidad no significa que seas perfecto, no significa que no vas a cometer errores. Significa que tengas un corazón dispuesto a reconocer tus errores, a correr al Padre por misericordia, pero un firme sentir de ayúdame a cambiar. Necesito ser transformado, necesito ser cambiado. Amén. Entonces este juez de la historia reconocía que el hecho de amar a su hijo no le permitía pasar por alto su delito. De igual manera, Dios, siendo justo, tampoco podrá pasar por alto simplemente nuestros pecados. A veces abusamos de la gracia y Pablo dice, no abuses de la gracia. También hay otra advertencia, dice la Biblia, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ya Jesús está en ti. Tú, si te esfuerzas con todo tu corazón y clamas a Dios, Él te puede ayudar a actuar de diferente manera. Pero necesitas trabajar junto con Dios para poder hacerlo, para poder realmente que haya un cambio. Hay una parte que hace Dios, pero hay una parte que hacemos nosotros. Dios no nos creó robots, Dios nos dio libre albedrío. Pero el Espíritu Santo vino. Después que Jesús murió, Él dijo, es conveniente que me vaya. Les conviene. Y la palabra conviene es lo mejor que puede sucederle a ustedes es que el Espíritu Santo venga, porque Él les ayudará. Él será su ayudador. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios. No importa cuán bien como cristianos nosotros podamos ya hacer muchas cosas porque hemos aprendido. Siempre vamos a necesitar que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo. Porque mientras estemos en esta tierra, seguimos siendo seres humanos. Mucha gente se ríe porque yo digo, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Seguimos batallando con nuestra carne. Seguimos sintiendo cosas que no son agradables a Dios. Seguimos teniendo tentaciones. Seguimos enfrentando situaciones que a veces no es fácil actuar de manera correcta ante algunas situaciones. De hecho, en estos días quiero compartirte que he estado meditando mucho acerca de que Dios dice que los cobardes no entrarán al reino. Y yo digo, bueno, me he puesto a meditar un poco en esa palabra cobarde y he llegado a una conclusión bien sencilla. Cuando medito en la palabra, se necesita valentía para hacer lo correcto muchas veces. Se necesita valentía para decirle a un amigo amado que está haciendo mal, que yo le amo, pero lo que está haciendo mal. Se necesita valentía cuando alguien que me beneficia en algo, sé que está haciendo mal, y yo poder decirle, lo que estás haciendo es incorrecto. Dios no se agrada de eso. Busca arrepentirte, busca hacer lo correcto. Y muchas personas cristianas no tenemos el valor de decirle a esa persona, Dios te ama, yo te amo, pero eso que estás haciendo no está bien. Y es una trampa en la que tú puedes caer. Tú eres un hijo de Dios. No dejes que eso se enseñoree de ti. Se necesita valor. Sencillamente se necesita valor. Y solo lo obtenemos a través de la palabra y a través de una comunión con Dios. Así es que, amado, nosotros somos ese joven que tenía una condena que no podía pagar. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Cristo o aún en nuestra vida cristiana, cometemos errores y a veces horrores? A veces, entre más maduros espiritualmente nos creemos, es como si Dios de repente permitiera algo en nuestra vida por nuestras malas decisiones, en donde nos damos cuenta que es mentira. Sí somos maduros, hemos aprendido muchas cosas, pero tenemos muchas más cosas todavía que aprender. Y hay una verdad, dependemos de Dios para hacer lo correcto. No podemos hacerlo solos.
Por eso Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, para que tengamos un aliado, el mismo Dios, proveyendo, porque Dios sabía que nosotros no podíamos llevar una vida íntegra delante de Él sin su ayuda. Por eso es que Jesús no es una religión, Jesús es Dios hecho carne, viniendo a hacer su obra perfecta de redención, viniendo a pagar esta deuda que nosotros teníamos y que no podíamos pagar, porque dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, ninguno de nosotros podíamos pagarlo, porque aunque nos hubiéramos sacrificado para pagar nuestros pecados, aunque hubiéramos muerto, no éramos agradables a Dios, porque estábamos llenos de pecado. Y siempre pecamos, y siempre cometemos errores. Entonces, Él tuvo que hacerse carne, tuvo que venir a este mundo y ofrecerse a sí mismo. La Biblia dice algo impactante. Él no llevó nuestros pecados, Dios lo hizo pecado, para que Él pudiera pagar la deuda de todos nosotros, sin haber pecado. Entonces, el justo muere por los injustos, para pagar esa deuda, que como Dios justo requería. Pero también como Padre nos envía su ayuda a través de la obra de la cruz, para que nosotros podamos acceder a ella, podamos ser transformados en nuestro corazón. Nadie puede tener un corazón transformado si no deja que Jesús entre a su corazón. Y eso hace una gran diferencia. Así es que Él pagó. Nos sentíamos culpables. Nos seguimos sintiendo culpables a veces de las cosas que cometemos y que no agradan a Dios, de las cosas que hacemos y no agradan a Dios. ¿Okay? En la cruz se ejecutó nuestra justicia. Por eso, con todo poder y autoridad, Él le dice a su pueblo y nos dice a nosotros: yo soy tu justicia, yo soy tu justicia. ¿Quieres justicia? Yo soy tu justicia. Yo soy tu juez justo y soy tu Padre amoroso. Ahora, ¿qué significa la palabra Yahweh? Eso es muy interesante. Cuando el pueblo de Dios cayó en esclavitud por causa de su desobediencia continua, nada que esté sucediendo es nuevo bajo el sol. La historia de la humanidad se ha caracterizado por buscar a Dios. Y Dios comienza a bendecir, y Dios comienza a hacer, bendecir su casa, bendecir su pueblo, su familia, su país. Pero el pueblo se comenzaba a confiar y comenzaba a cuestionar a Dios, porque estaba bien, comenzaba a argumentar, comenzaba a alejarse de Dios. Y esto sigue sucediendo. Sin embargo, dice que Dios permite en su tiempo perfecto, porque solo Él conoce el corazón. Bueno, es tiempo de que vivan las consecuencias de sus errores. Solo Dios determina cuándo y de qué forma tú y yo vamos a pagar consecuencias de nuestros errores. Porque Él ve nuestro corazón y Él sabe cuándo es tu límite, cuándo es mi límite, cuándo ya tu corazón corre el riesgo de dañarse, corre el riesgo de alejarse, corre el riesgo de perderse, de desviarse. Entonces Él determinó, este es el tiempo en el que el pueblo va a vivir las consecuencias de alejarse de mí. Y no solo alejarse de mí, sino que se iba en pos de otros dioses. ¿Sabe? Muchas personas piensan que el peor pecado son los pecados sexuales, que los peores pecados son ciertas cosas. Y la verdad que todo lo que es pecado ofende a Dios y daña a las personas o a nosotros mismos. Por eso es que Dios nos da instrucciones de lo que debemos hacer. Entonces, lo único que Dios desea es nuestro bien. Dice que el pueblo empezó a vivir las consecuencias. Cayó en esclavitud, tenía que trabajar demasiado, no tenía libertad para muchas cosas. Y entonces el pueblo, igualmente, comienza a clamar. Y lo mismo sucede en este tiempo. Cuando a veces las cosas van muy bien, nosotros nos olvidamos de Dios o descuidamos nuestra relación con Dios. Cuando viene una situación difícil, comenzamos a buscar a Dios. Y la verdad es que Dios es tan bueno que nos va a ayudar. Pero sin embargo, las consecuencias a veces son muy dolorosas.
y producen pérdida. Entonces ellos habían perdido muchas cosas, estaban cansados, sus hijos, por varias generaciones estaba esa condición, pero comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a pedir a Dios, Señor, ten misericordia. Yo no sé, yo imagino las oraciones de ellos poniéndome en su lugar y pienso, tal vez las oraciones más impactantes son en los momentos más difíciles en mi vida. Y Dios los escuchó en su amor, en su misericordia. Dice la palabra de Dios que Moisés, que había nacido con el propósito de antemano de libertar al pueblo, a Moisés Dios se le reveló. Moisés estaba pastoreando ovejas y de repente ve una zarza que ardía, y era común en el lugar donde él estaba, donde se movía, donde trabajaba, ver zarzas ardiendo, pero de repente vio una que no se consumía, que el fuego seguía ahí, y se acercó y comienza Dios a hablarle a través de la zarza y comienza a decirle que ha escuchado la oración de su pueblo y que vaya él a decirle al pueblo que ha escuchado las oraciones y que los va a sacar de esclavitud. Dios está determinado a sacarnos siempre del lugar a donde nuestras malas decisiones, a donde nuestro egoísmo, a donde nuestra conveniencia, a donde nuestra manipulación, a donde nuestra mentira nos haya llevado. Pero cuando clamamos a Él, Él es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso y hace un plan perfecto. Quiero hacer un paréntesis. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero solo te digo, clama a Él con todo tu corazón. Clama y Él escuchará tu oración. No solamente escuchará tu oración, sino que hará un plan perfecto para sacarte de ahí, para recompensarte por lo que has perdido. Porque un corazón contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. Él es Dios. Y no hay mejor cosa que nos pudo haber pasado a los seres humanos que el hecho de que Dios nos haya amado y por eso nos creó. Y nunca nos abandonó. Siempre proveyó de antemano para darnos una salida, porque sabía que íbamos a fallar. Pero solo clama a Dios, tómate de su mano, pero también manifiéstale tu deseo a través no solamente de tu corazón, sino de tus hechos, de cambiar. Porque el propósito de Dios no es que no sufras, sino es que entiendas que Él te ama y por eso tú debes amarlo, que Él es bueno, que Él es tu creador, que le has fallado y todavía le fallarás, pero su misericordia y su amor está para ti. Y que aunque es juez justo, y un día, dice la palabra de Dios, que todos los seres humanos, lo creamos o no, vamos a estar en su presencia, dando cuentas, tú puedas estar con Él, delante de Él, y Él pueda decirte, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios te ama. Dios no quiere dañarte. Dios no quiere lastimarte. Y si has observado con sinceridad algunas cosas que Él ha permitido en tu vida, es su voz diciéndote, te amo, pero recuerda que también soy juez justo y he permitido algunas cosas porque necesitas cambiar tu corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Nada puede guardar tu corazón, sino solamente Él. Entonces, cuando Dios se manifiesta a Moisés argumenta muchas cosas. La verdad, Moisés es un ser humano, fue un ser humano, y la historia muestra que realmente no quería ir, porque termina diciéndole, manda a otro mejor. Pero sigue el diálogo, Dios sigue hablando con él, que conocía su corazón, y de alguna manera lo instruye,
Y le dice Moisés a Dios, ok, si voy, ¿quién le digo que me envió? Y él le dice, te envía, dile que te envía Jehová, Yahweh. Y entonces él dice, el que soy es el que te envía. Y a Jeremías le dice, yo soy tu justicia, es el que está, es el que te habla, es el que te ayuda. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, Dios se manifiesta como el gran yo soy, pero también el juez justo. Y también habla del Dios que es una persona, que desea comunión contigo. Él no es una fuerza invisible. Hay personas que yo he escuchado y dicen que Dios es una energía, que el Espíritu Santo es una energía. No, tienes que escudriñar la palabra. El Espíritu Santo es Dios. Es la mayor manifestación del Dios Todopoderoso. Por eso es que ves que enfermos son sanados, cautivos son libertados, endemoniados son libertados. La mano de Dios, el poder de Dios está a través del Espíritu Santo. Él es una persona que anhela tu corazón, que anhela bendecirte. Amén. Entonces, en un mundo donde los valores y las leyes constantemente cambian, es importante saber la naturaleza de Dios. Él no cambia, Él sigue siendo justo. ¿Ok? Entonces hay que encontrar estabilidad y seguridad. Porque Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Me ha tocado compartir consejería con algunas personas cristianas ya de tiempo. No les gusta ser confrontados. No les gusta que uno les diga, tienes que hacer esto y esto y esto, porque sí, Dios lo está permitiendo, porque ya está permitiendo que vivas las consecuencias. Tienes que entender que tienes que cambiar, porque si no cambias, esto seguirá igual. Pero no, lo que hacen las personas es, van a buscar gente, entre comillas, llena del amor de Dios, que no me diga mis errores, que no me diga que estoy mal, y ahí voy a estar. Realmente esa es una trampa muy peligrosa. El amor debe ser saludable. Fíjate cómo Dios es Padre, pero también es juez justo. El amor tiene que ser inteligente. Un amor que malcría va a echar a perder a los hijos. Y Dios es nuestro Padre. Entonces hay cosas que Él permite para que nuestro corazón cambie. Yo les digo a esas personas que luego no aceptan el consejo o hasta se ofenden conmigo. No importa, Dios conoce mi corazón, pero los principios de Él no son negociables. No le puedo decir a una persona solamente que Dios le ama y que Dios está dispuesto a perdonarle. Tengo que decirle que tiene que hacerse responsable de sus actos y que Dios mismo nos hace responsables de nuestros actos. Si nos arrepentimos, nos ayuda, pero si no, Él también es un juez justo y no se tornará para justificarnos. De hecho, yo siempre digo, todo aquello de lo que no me arrepiento, no lo cubre la sangre de Jesús. Cuando hay arrepentimiento genuino, hay un cambio. Y las personas, aún cristianas, con todo respeto, creen que llorar es arrepentimiento. Creen que pedirle perdón todos los días o cada tiempo por la misma cosa a Dios es arrepentimiento genuino. No, amado. El arrepentimiento genuino, aunque no llores, te lleva a un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio. Ya no haces las cosas de la misma forma. Así es que Dios no cambia. Es un juez justo. Jesús es nuestra justicia. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, Dios, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó un precio muy caro por nosotros. Por eso mismo yo les digo, si Él pagó un precio tan alto, ve la Pasión de Cristo, la última película de la Pasión de Cristo, y se queda corta. Vela, sentado, de frente, no voltees la cara, vela, para que veas que la gracia y el amor
de Dios hacia nosotros tuvo que ser primero pagado el precio por nuestras faltas, para que la gracia fluyera aún más del Señor. Así es que cada vez que yo peco deliberadamente, cada vez que yo digo lo mismo, vuelvo y hago lo mismo, vuelvo y hago lo mismo, tienes que meditar. Porque tal vez tú no pagaste, tal vez no has vivido las consecuencias, porque Dios en su misericordia es bueno. Pero una cosa sí te digo, el precio se pagó por ese pecado que tú y yo estamos cometiendo. Hubo un precio muy alto que se pagó. Por eso no debemos tomarlo a la ligera. Por amor. Si decimos que amamos a Dios, no podemos abusar de la gracia. No podemos estar con malas intenciones. No podemos sonreír. No podemos ser hipócritas. No podemos tener dobles agendas. No podemos vivir vidas. Tarde o temprano, aún en su amor, Dios permitirá. Precisamente porque te ama. Y porque hubo un precio que se pagó. Y no lo debemos dejar de valorar. Wow. ¿Cuáles son los efectos de la justificación? Es un regalo gratuito. La única forma de obtener ese regalo es simplemente recibirlo. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, no porque haya sido un hombre extraordinariamente bueno, sino porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Ahora, este regalo no tiene la intención de darse nada más para que tú y yo continuemos pecando. Es un regalo para aquellos que reconocen sus pecados, se arrepienten de ellos y escogen vivir dentro de la voluntad de Dios. Amado, el saber la Biblia no es conocimiento, es para que cambies tu vida, es para dejar que Dios te transforme a través de su Espíritu. Y mira, amado, entonces, finalmente reflexiona. En vez de tener temor a Dios, acércate con un corazón sincero y la paz vendrá sobre ti. Porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tendrás reposo y seguridad. No tendrás miedo de la gente, porque el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Vivirás libre de condenación, porque dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, están. Viven con el deseo de hacer su voluntad, de dejarse transformar por Dios, no de jugar. Y tendrás libre acceso a su presencia. Y con esto concluyo. Cuando tienes libre acceso a su presencia, puedes encontrar oportuno socorro en medio de cualquier situación. La justicia se trata de dos. La parte de Dios y la parte tuya. Dios habita con los que le honran y le obedecen. Es decir, a nosotros nos toca vivir en justicia. ¿Y qué es vivir en justicia? Un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice que el lino fino con el cual se viste la esposa del Cordero representa las acciones justas de los santos. No se refiere a vivir en perfección y no cometer ninguna falta, pero sí quiere decir que viviremos vidas rectas y santas. Es la única manera de responder a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tómate unos momentos, medita. ¿En verdad el Señor es tu justicia? Y en respuesta, decide vivir en obediencia. Pido al Señor que el Espíritu Santo te ayude y me ayude a ver cómo Dios realmente es. Que todo engaño, que todo concepto equivocado de tu vida o de la mía sea quitado por el poder de su Espíritu y de su palabra, para vivir una vida que realmente le agrade. Dios te bendiga. He estado contigo compartiendo. Es un placer poder hacerlo. Dios contigo y con toda tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.
Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.